Gente, después de muchos dolores de cabeza les traigo la beta del randomizador de Pokémon Z, que nos permite hacer cosas tan locas como las que estás viendo. Te voy a enseñar cómo descargarlo e instalarlo correctamente para que funcione tanto en emuladores como en una Nintendo Switch y cómo solucionar errores que trae esta beta. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que funciona como estás viendo en pantalla, desde los iniciales hasta los encuentros salvajes, las mega evoluciones y más opciones que ya vamos a ver. Pero entonces vamos primero a instalarla y luego vamos con la solución de errores y los requisitos que tienes que tener. Pero antes, ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysos, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Y aquí tengo la página oficial del creador, que es este compa de acá, que está en Game Banana y dice que no acepta la versión 2.0 del juego, pero tranquilo que ya te lo actualicé y lo mejoré para que acepte hasta Pokémon de DLC. Y hablando de eso, en la descripción vas a tener este archivito donde vas a tener absolutamente todo. Simplemente das clic derecho, le das en extraer aquí, te queda esta carpetica y aquí vamos a tener todo lo que necesitamos en un solo lugar. Pero si tú quieres ir a la fuente oficial, pues te voy a dejar los links al modo oficial. Simplemente le das aquí a descargar, que ya les digo, no está actualizado ni corregido con las mejoras que ya les voy a mostrar. Te vas también a esta página de Game Banana, que también te voy a dejar, donde están dos programitas que vamos a usar, que la página oficial para los dos programitas que están explicando acá es esta que tenemos aquí, y nos dicen que vamos a necesitar este archivito de aquí, que simplemente vas a buscar este nombre en Google, seguramente vas a encontrar una página como esta y lo descargas, y luego bajas aquí y vas a necesitar este TXT que dice por acá, que ya saben que van a tener mi pad con todo listo. Pero como yo sé que son unos vagos, seguramente todos van a usar mi pad y es lo más sencillo. Suscríbete, que me dio muchos dolores de cabeza traértelo y todo está mejorado. Entonces vamos con los requisitos. Lo primero es que vamos a necesitar Python. Yo te voy a dejar aquí el instalador de la versión más reciente, pero también te voy a dejar la página oficial por si lo quieres descargar, que pues Python es muy conocido. Que lo que yo les recomiendo es que en ese caso den clic aquí donde dice el nombre de la versión para descargar el instalador independiente, que es este que yo tengo acá. Simplemente lo abrimos, nos pregunta si queremos instalar Python, le vamos a dar a que sí. Importantísimo, vamos a marcar estas dos opcioncitas de acá para que todo quede correctamente. Le damos a instalar y ahí se empieza a instalar. Python es lo que va a hacer que el programa del randomizer funcione. Lo cerramos cuando nos digan que ya se instaló. Y ahora el segundo requisito, evidentemente el juego. Puede ser la versión base o con update y DLC. Si juegan en la Switch, van a tener que pasar su copia de seguridad del juego, su archivo NSP o XI al PC. Y si tienen emuladores, seguramente ya lo configuraron, porque en este canal ya les he enseñado cómo hacerlo. Por acá les dejo el video. Sea como sea, vamos a necesitar un emulador. Estos son los tres de Switch que yo recomiendo, pero en este caso el que más recomiendo es el Ryujinx. Es donde mejor va todo esto y el que da más FPS para este juego. Entonces, una vez que tengan su juego, ya sea con los updates o DLCs o solo la versión base, van a hacer clic derecho y le van a dar donde dice extraer datos, y aquí le vamos a dar donde dice ROM FS. Miren que ahí mismo nos advierte que va a incluir las updates que tengamos aplicadas. Una vez que le demos ahí, nos va a preguntar dónde queremos que se guarden estos archivos. Yo, por ejemplo, creé una carpeta en el escritorio y le voy a decir que hay, y él automáticamente empieza a traer unos archivos de nuestro juego. Aquí Ryujinx nos dice que ya se extrajo, y en Eden o Yuzu o Citron para hacer esto mismo es igual de fácil. Damos clic derecho y le damos en volcar ROMs FS. Le damos aquí en volcar ROMs, le damos a programa, le damos a OK, le damos a full, le damos a OK y se empieza a extraer. Eso sí, aquí no nos pregunta dónde se va a guardar, sino que una vez que termine este proceso se nos va a abrir la carpeta con los archivos. Miren que aquí nos dice que ya se completó, le damos OK y se abre la carpeta donde se extrajeron los archivos. El punto es que no perdamos de vista dónde están. Entonces, ahora que tenemos nuestros archivos del juego, podemos empezar. Nos vamos a tardar un minuto, no preocuparse. Entonces abrimos la carpetica con el pad. Si descargaron todo desde la fuente original, vamos a usar primero el programa Trinity File Explorer. Dentro de esta carpeta van a tener el archivo gfpad y aquí vamos a abrir el Trinity. Van a tener esta carpeta acá y aquí van a tener que pegar este archivo, el que es el archivo DLL que allá los mandaban a buscar. Ya saben que en este pad está ya todo configuradito. Entonces aquí bajamos y simplemente abrimos el programa. Nos va a preguntar que dónde están nuestros ROMs FS, que son los archivos de juego que acabamos de extraer. Por eso tenían que saber dónde se encontraban, que ya les expliqué en Eden, Citron y Yuzu, y en Ryujinx que lo guardamos aquí en archivos. No pueden elegir ninguna de las tres carpetas de adentro,
primero, sino la carpeta anterior. En mi caso, la que nombré como archivo. Le damos a seleccionar y listo, aquí nos abre el programa. Si por alguna razón eligen la carpeta mal, para que vuelva a iniciar, simplemente dentro de la carpeta del programa borran la que llama settings y vuelven a buscar la carpeta. Entonces ya aquí con nuestro programa vamos a buscar la carpeta que se llama Word. Probablemente a ustedes no les aparezca. Para eso nos vamos a ir aquí arribita donde dice Health, le damos aquí en Load y le vamos a seleccionar desde un archivo, From File. Y aquí en mi pad ya se los dejé en el paso 1, este archivito txt de aquí. Le damos a abrir y nos dice que encontró este montón de entradas. Esto es para que nos deje ver esta carpeta Word. Aquí la vamos a abrir y dentro vamos a buscar la que dice Ikeedata. Aquí donde dice Trainer, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en Save File. Nos va a preguntar dónde queremos guardarlo. Guárdalo donde quieran. Yo en mi caso lo voy a guardar en la carpeta archivos que ya había creado. Ahora aquí mismo donde estábamos en Word Ikeedata, vamos a buscar la que dice Fill y aquí dentro vamos a bajar a la que dice Pokémon, la que dice Pokémon sola. Le damos clic derecho, le damos lo mismo, guardar archivo y seleccionamos la carpeta que creamos. En mi caso nuevamente la carpeta archivos. Y listo, este programa lo cerramos, paso 1 completado. Ahora vamos con el paso 2. No te me abrumes que en nada ya lo tenemos todo listo. Entonces, para el paso 2 simplemente abrimos el randomizador y ahora sí vamos a randomizar nuestro juego. Lo primero es que en esta carpeta input van los archivos del juego que acabamos de extraer. Entonces vamos a donde guardamos nuestros archivos y van a ver que ahí se guardó una carpeta Word porque de ahí sacamos los archivos. Ya vieron que estaban en el Word, Ikeedata, bla bla bla. Entonces abrimos aquí nos aparece el Ikeedata y habían dos, la de Trainer y la de Fiel. Entonces vamos a copiar los de Trainer. Aquí les van a aparecer 3 carpetas. Simplemente nos interesa la que dice TR Data. Copiamos estos archivitos de aquí, son estos dos, y los metemos en la carpeta que se llama Input. Volvemos donde quedaron nuestros archivos, la carpeta Word, Ikeedata, y ahora vamos con los que dicen Fill. Aquí la carpeta Pokémon, y aquí vamos a tener 3 carpetas. Solo nos interesan estas dos de arriba, Encode Data y Pokémon Data. Vamos con Encode Data, abrimos todo hasta que encontremos estos dos archivitos y los pegamos en la carpeta Input. Y ya solo nos falta volver por los de Pokémon Data. Entramos, seleccionamos los dos archivos y nuevamente lo guardamos en la carpeta Input. Y listo, van a quedar estos 6 archivitos. Con esto, todo listo. Ahora aquí van a tener 2 randomizers. Uno para los que lo hicieron esto teniendo los DLCs y las updates instaladas, y otro pues para los que no tienen update ni DLC. Ustedes también van a poder dar clic derecho en el archivito y le van a dar aquí en editar, y aquí van a poder editar la lista de Pokémon que van a poder aparecer. La versión con el DLC pues simplemente añade todos estos Pokémon que vinieron con los DLCs y la update 2.0. Todo este código que ustedes ven aquí es el código del randomizer, que me pasé casi 2 semanas mejorando junto con IA, evidentemente, porque yo no sé sumar, porque el original tiene varios errores y no tienen cuenta ciertas cositas. Si quieren usar el código original les va a dar más problema. Recomiendo que utilicen este que me maté mejorando y arreglando cada vez que me parecía un problema, pues lo iba parcheando junto con la IA, como digo, y pueden pues comprobar el código para ver cómo funciona. Pero entonces, esto es súper fácil. Eligen el que quieran. Yo en mi caso quiero randomizar con Pokémon DLC porque tengo los DLCs instalados y la update, si no lo tuviera fallaría. Simplemente hacemos doble clic y se nos abre la ventana del randomizer. Nos dice que presionemos cualquier tecla y nos empieza a preguntar, ¿queremos randomizar los encuentros? Es decir, los Pokémon salvajes que aparecen en las diferentes zonas, y cuando vas explorando ponemos una Y si sí, una N si no, y luego le damos a Enter. Luego si queremos randomizar los bosses y megas, estos son los megas o los Pokémon controlados que aparecen en el mapa y demás eventos, yo le voy a dar a que sí. Nos pregunta si queremos randomizar los Pokémon iniciales, le damos a que sí, o que no, ya saben, poniendo la N. Y si queremos randomizar los Pokémon que tienen los entrenadores a los que nos enfrentamos, incluido pues los del modo historia, yo voy a darle todo a que sí. Empieza a ir a hacer su trabajo y nos dice que presionemos una tecla para continuar, y ahora que presionemos Enter para ya cerrar esto, porque ya terminó. Una vez terminado, vemos que nos aparece un archivo zip por acá. Ese es nuestro randomizer y que ya vamos a armar nuestro mod, gente. 10 segunditos más. Simplemente vamos al paso 3 y aquí bajamos. En esta carpeta también van a tener que poner el DLL que faltaba, si lo están haciendo todo independiente y no usando el pad. Y aquí vamos a abrir este archivo, el Trinity Mod Loader. Nos va a preguntar lo mismo que el otro programa, que dónde están nuestros ROMs FS, que son los archivos que extrajimos del juego. Buscan esos archivitos que ya usamos en el primer programa, y aquí igual que ahorita buscan donde guardaron las 3 carpetas del juego que extrajimos con el emulador. Ya saben, no elegir ninguna de estas 3 carpetas, sino la carpeta donde están metidas esas carpetas. Vamos a seleccionar y ya nos abre nuestro programa. Esto lo que va a hacer es que va a compactar lo que ya hicimos para crear el mod. Entonces simplemente le damos aquí en Files, le damos a New Mod Pad y esto nos va a preguntar dónde queremos guardar nuestro mod. Yo por ejemplo acabo de crear esta carpeta, le doy a seleccionar y ahora, súper importante para que se nos habiliten estas 3 funciones de aquí que son las que vamos a usar, le damos otra vez a File, Open Mod Pad, le damos a seleccionar y elegimos la carpeta que acabamos de elegir. No sé por qué toca elegirlo 2 veces, pero bueno. Una vez que le hayamos elegido, se nos habilitan estas opciones. La primera opción es la de añadir mod. Le damos a añadir y buscamos el mod que creamos, que es en el paso 2, este .zip que nos salió del programa. Le damos a abrir, lo seleccionamos, importantísimo, si esto no queda chuleado, pues no estamos haciendo nada. Ahora simplemente le vamos a dar aquí en esta tercera opción, que es donde dice aplicar mods. Y listo, aquí tenemos nuestro mod randomizer ya listo. Si lo abrimos, aquí tenemos la carpeta ROMs, que es la del mods. Si están en Switch, ya saben cómo instalar el mod, simplemente copian esa carpeta ROMs en la SD card de
su switch donde dice Atmosphere, donde dice Contents y en la carpeta con el ID del juego, que es la carpeta que termina en 44 y un montón de ceros. Los de emuladores también se lo saben, pero igual se los enseño. Copiamos aquí, vamos a nuestro emulador, clic derecho, abrir ubicación de los mods y aquí pegamos nuestra carpeta completa, no solo la que dice ROMs, sino todo esto de acá. Si damos clic derecho, ahí debe aparecer nuestro mod. Y en Ryujin, que es el que recomiendo, clic derecho, Open Mod Directorio, aquí lo pegamos, clic derecho en el juego, manejar mod y aquí nos aparece. Les dije que era sencillo. Y ahora un par de cositas. Lo primero, esto funciona bien de principio a fin, pero no funciona en el DLC. Pueden usar los Pokémon del DLC si tienen el DLC instalado, pero no jueguen la parte de las dimensiones porque falla. Y otra parte donde falla es en el tutorial de captura. Ese momento donde te enseñan a capturar Pokémon en la primera zona salvaje, pues ahí simplemente desactivan el mod y lo vuelven a activar una vez que te obliguen a capturar tus primeros 5 Pokémon. Y luego hay otro momento donde el juego crashea con el mod puesto, y es este momento donde la nalgona esta nos pide hacer 3 misiones secundarias que son obligatorias. Una de una vieja en un cementerio, otra que nos pide que le demos un Pikachu y donde nos enseñan el primer Pokémon de estos con los ojitos rojos, que me olvidan cómo se llama. Lo que tenemos que hacer, primero ir a la misión secundaria del Pokémon Alpha, que es esta de aquí. Una vez que la completemos, salimos del juego, desactivamos el mod y hacemos la misión de la vieja del cementerio. De paso buscamos nuestro Pikachu, está en la zona 3, que si no, no podríamos con el randomizer, y se lo damos a la otra señorita. Una vez que completen esas 2 misiones secundarias, ahí sí pueden volver a activar el mod y ya seguir hasta el final. Eso sí, esto está en fase beta, puede que tenga alguno que otro fallo, pero hasta ahora yo he podido jugar bastante bien con el código nuevo, el que he ido arreglando con la IA, porque al principio fallaba por todas partes. Hay obviamente Pokémon que de pronto no se muevan en algunos encuentros, pero una vez que los tengas tú, sí vas a poder atacar con cualquiera, todos funcionan bien. La razón por la que falla en el tutorial, bien, estas misiones secundarias, es porque requieren Pokémon obligatorios. Entonces, primero, recomiendo no hacer las misiones secundarias, solo las que sean obligatorias, y segundo, que si alguna misión les falla en un momento, como la que hay que perseguir al compa Sigarde, pues desactiven el mod, pasan ese momento y lo vuelven a activar, y así con todo. Y se me olvidó decirles, pero el teletransporte en algunas zonas salvajes está roto. Mi recomendación general es que se teletransporten a edificios y centros Pokémon, pero igual aquí les dejé un mapa con las zonas salvajes que a mí me dieron problemas. Y si en algún momento se les corrompe su partida por alguna razón, simplemente ya saben que vuelven a iniciar el juego y utilizan la copia de seguridad que les crea el propio juego. Si esto falla, les voy a dejar esta página donde pueden subir su archivo de guardado y se los repara y los vuelven a abrir y ya tienen todo bien. Si esto también falla, en mi pad les dejé esta carpeta de backups. Aquí simplemente les creé otro programita con la IA, es un .bat súper sencillo, que cuando lo abren les va a preguntar la ruta donde está su save. Simplemente en su emulador dan clic derecho y abrir ubicación de los archivos de guardado o Open User Save Directory, y esta ruta donde se guarda su archivito la pegan acá, le dan a aceptar y este programa cada 5, cada 10, cada 15, cada 20, 25 minutos les va a ir copiando sus archivos de guardado a unas carpeticas que se crearon aquí. Siempre que tengan el programa abierto, evidentemente lo cierran cuando ya no quieren que se copie, y en general vayan guardando y creando copias de seguridad, se lo recomiendo. Y suscríbete para que te enteres apenas se actualice esto, para randomizar más cosas como objetos y demás, o vayan añadiendo soluciones a problemas que puedan salir. Te dejo estos videos por acá para que sepas cómo jugar el Pokémon Z perfectamente en PC, y estos otros videos que sé que te interesan. Te espero en los directos los domingos, los quiero mucho, bye.